soy Nuria Jiménez Nieto, soy biotecnóloga, especializada en inteligencia artificial y en genómica también. Además, soy CEO de Innovare Genetics. Es un honor para mí estar aquí. Quería saludar al presidente del Parlamento Mundial del Conocimiento, el doctor Omar Alcántara, también a la mesa directiva, a las comisiones y de manera muy especial al diputado federal Santiago González Soto. A todos ustedes les agradezco profundamente su participación y compromiso con la promoción del conocimiento, la innovación y el desarrollo científico. Quiero comenzar con una imagen sencilla. Imaginen el cuerpo como una casa. Durante mucho tiempo, cuando hablamos de genética, buscábamos solamente un único ladrillo roto que explicara por qué la casa podría venirse abajo. Ese ladrillo tenía nombre y apellidos, el nombre de un gen, BRCA1, BRCA2, que todos conocemos, asociados con cáncer de mama, y muchos más, que son genes que por sí solos, si estaban dañados, pues aumentaban claramente el riesgo de ciertos cánceres. Hoy sabemos que, además de ciertos ladrillos críticos, hay miles de pequeños tornillos y bisagras que, si están algo flojos, no derriban la casa por sí solos, pero juntos pueden volverla muy vulnerable. Esa es la gran transición de la genética moderna, de pasar a buscar la pieza rota, de genética hereditaria mendeliana, a medir cómo de estable es toda la estructura, una genómica más amplia. En lenguaje técnico eso significa de pasar de la patogenicidad monogénica, una mutación grande de mucho impacto, a una susceptibilidad poligénica, la suma de muchas variantes pequeñitas, y lo interesante es que todas ellas conviven por sí mismas. Hay personas con una mutación importante y otras sin esa mutación que en síntesis combinan cientos de miles de cambios que juntos elevan ese riesgo de padecer una enfermedad. Hoy veremos cómo medir ese riesgo de forma más justa y personalizada con tres pilares que son el índice de mutación, el índice de asociación y el riesgo poligénico, y cómo complementarlo con señales que podemos leer en sangre, los llamados biomarcadores circulantes. Los explicaré aplicado al cáncer de mama y ovario, pero la lógica sirve para muchas enfermedades complejas. Tradicionalmente, cuando decíamos enfermedad genética, pensábamos en mutaciones raras de alto impacto. Por ejemplo, algunas variantes en BRCA1 o BRCA2 pueden aumentar el riesgo de tener ciertos cánceres de mama, como por ejemplo el de mama o el de ovario. Aquí el mensaje era casi binario. Tienes una mutación, te genera enfermedad, versus no la tienes, no te la genera. El problema es que la mayoría de los cánceres no se explican por sí mismos por esas mutaciones. Y ahí entra la visión poligénica. Pequeñas variantes comunes, cada una con un efecto minúsculo, que sumadas pueden elevar el riesgo total. Es menos dramático, pero más realista para la mayoría. Una metáfora es que si la mutación de alto riesgo es un martillazo en un punto clave, el riesgo poligénico es el viento constante que día a día ejerce presión en toda la infraestructura. El riesgo poligénico o Polygenic Risk Score es una mutación que resume el efecto conjunto de cientos o miles de pequeñas variantes repetidas por el genoma. Piensen en una balanza. En un platillo, cada variante común añade un granito de arena. Un granito no hace nada, pero miles de granitos ya pesan. El riesgo poligénico cuenta cada uno de esos granitos y nos dice si esa balanza está más cargada que la media. ¿Y esto para qué sirve? Pues para estratificar el riesgo. Un cáncer de mama, por ejemplo, hay mujeres con un riesgo poligénico muy alto que, sin aún tener una mutación muy potente de alta penetrancia, pues pueden necesitar una vigilancia más temprana o más frecuente que la mayoría. Y en portadores de mutaciones de alto riesgo, el riesgo poligénico puede entender el por qué no todas tienen el mismo nivel de riesgo. El fondo poligénico puede subirlo o bajarlo. En Innovare Genetics proponemos un enfoque bidimensional, que esto sería mirar el índice de mutación, que mide cuánto altera una variante la función del gen, y la asociación, que es cuánta evidencia científica respalda ese gen o esa variante que está implicada en una enfermedad concreta. Sumando ambos índices conseguimos un mapa de dos dimensiones con un eje, un impacto funcional, y en el otro la fuerza de la evidencia. Aquí pasamos de decir patogénica o no patogénica a ubicar esto en una escala continua y reproducible. Esto permitiría priorizar qué merece atención clínica primero y, sobre todo, estandarizar ciertos criterios entre laboratorios. Uniendo piezas, si unimos el índice de mutación, el de asociación y el riesgo poligénico, podemos tener un perfil de riesgo más justo. No solo tienes o no una mutación, sino qué tan fuerte es y cuán de respaldada está y cómo modulas tu fondo poligénico. Hasta aquí hemos hablado de un potencial de riesgo, lo que podría pasar según el perfil genómico. Pero podemos saber si algo está pasando ahora, si miramos biomarcadores circulantes que se detectan con una simple extracción de sangre. El ADN libre o el ADN de tumoral circulante son pequeñas trazas de ADN que liberan nuestras células y, si existe un tumor incipiente, también las células tumorales.
Luego también hay otros tumores circulantes que podrían ser la metilación del ADN, los microARN y los exosomas. También la proteómica y la metabolómica pues, tiene patrones de proteínas y de metabolitos que cambian cuando algo se está desregulando. Dicho simple, la genética es el fondo del plano de la casa y estos biomarcadores pues, nos permitirían también encontrar aquí cuando pasamos de predecir a anticiparnos. Con estas herramientas podemos estratificar personas y ajustar la prevención. De bajo riesgo, pues una genética tranquila, sin biomarcadores o con biomarcadores silenciosos, pues hay que hacer un cribado estándar. Pero si hay un riesgo intermedio, pues aquí el riesgo poligénico está elevado o las señales genéticas que invitan a vigilar esta genética. Pues en este caso habría que hacer controles más frecuentes, quizá resonancia, en caso de cáncer de mama, ecografía según la edad, antecedentes. Si hay un riesgo alto, pues si hay una mutación relevante y un riesgo poligénico alto y hay biomarcadores positivos, habría que hacer una vigilancia muy intensiva y en algunos casos quimioprevención u otras medidas personalizadas. En cáncer de ovario, donde el cribado poblacional aún no es eficaz, estas capas pueden marcar la diferencia, priorizando qué mujeres se beneficiarían de vigilancia específica o de nuevas pruebas en desarrollo. Ahora vamos a aterrizarlo en dos casos concretos. Por ejemplo, Marta, 42 años, no tiene mutaciones de riesgo conocidas, pero su riesgo poligénico está en un percentil 60, vamos a decir, ligeramente alto. Tiene los biomarcadores normales. ¿Qué hacemos? Pues mantendríamos el cribado habitual, quizás empezándolo un pelín antes de la media, con un control anual más fino según sus antecedentes. Laura, 39 años, si es portadora de una variante en el gen PLAB2, que tiene un riesgo moderado, además tiene un perfil de riesgo poligénico en un percentil 95 y en una analítica aparece una señal mínima de ADN tumoral circulante que repetimos para confirmar, aquí no vale esperar y ver, sino que tendríamos que intensificar la vigilancia, valorar medidas preventivas y seguir con los biomarcadores en el tiempo. La moraleja está en que las decisiones dejan de ser uniformes y pasan de ser a medida. Entonces, ¿todo es genético? No, la genética es parte del riesgo, el estilo de vida y el ambiente y las hormonas también pesan. Por eso hablamos de un riesgo total, un riesgo poligénico. Si tengo un riesgo poligénico alto, nos podría surgir la duda de ¿seguramente enfermaré con este riesgo poligénico? No seguramente enfermarás, sino que es una probabilidad y sirve para ajustar la vigilancia y la prevención en todos los casos. Entonces, ¿qué aporta este enfoque bidimensional combinado con el riesgo poligénico de Innovare Genetics? Pues aporta objetividad y transparencia, ya que el índice mutacional cuantifica el impacto funcional y el índice de asociación cuantifica la evidencia científica y juntos permiten priorizar hallazgos, reducir la interpretación subjetiva y estandarizar decisiones. Al integrarlos junto con el riesgo poligénico y biomarcadores circulantes, se consigue una fotografía completa y dinámica del riesgo completo individual. Entonces, ¿qué viene ahora? Pues una mejor calibración, una validación y también una mejora de los flujos asistenciales reales. Integrar estas pruebas en hospitales de manera sencilla, con informes comprensibles y umbrales claros de acción, nos permitiría tener un perfil completo genómico de cada individuo y así de esta manera poder estratificar a la población y mejorar el pronóstico. Volvamos a la casa. Antes buscábamos un ladrillo roto, ahora evaluamos la solidez de toda esta estructura y además instalamos sensores que nos avisan si algo empieza a ceder. Esta es la medicina de prevención y de precisión. Predecir mejor, vigilar antes y actuar de forma personalizada. No es reemplazar lo que ya sabíamos, sino es ampliarlo con herramientas más finas y humanas. Si conseguimos que cada mujer y cada ser humano tenga un plan de prevención acorde a su verdadero riesgo genético y biológico, habremos dado un paso enorme, pasar de reaccionar a anticiparnos. Muchísimas gracias por su atención.